A todos nos da miedo, sobre todo al inicio, entender cómo funciona una cámara y por eso optamos por creer que solo debemos grabar en automático. Si bien la mayoría de las herramientas actuales nos permiten a nosotros grabar muchas cosas en automático y que salgan bien, es un error gravísimo dejar que todo lo decida la cámara. Los valores que nosotros como realizadores, como directores de fotografía, como filmmakers, como creadores, tenemos que controlar siempre en nuestra cámara son los siguientes. El primero, por supuesto, es el foco. Tratemos de saber antes de comenzar una producción si vamos a trabajar en foco automático, en foco manual o utilizando y mezclando ambos tipos de foco. Yo solamente suelo trabajar en foco automático en producciones en las que sé que no voy a tener el tiempo de estar enfocando. Entiéndase sociales, conciertos, bodas, actividades de registro corporativo. En este tipo de proyectos yo trato de no perder el tiempo, de optimizar mi forma de grabar y como las circunstancias lo permiten, porque no se trata de un video publicitario ni mucho menos, yo simplemente voy con mi foco automático, un foco automático de una cámara que funcione de manera correcta. En este caso las Sony son perfectas para el foco continuo y las Canon lo han venido mejorando muchísimo también. Ese es el único momento en el cual yo me permito trabajar con foco automático o al menos que esté grabando algo sencillo como un video para YouTube o utilizando mi cámara para grabar un vlog. De resto, trato de decidir siempre cómo voy a utilizar mi foco usando el foco manual. Esto nos eleva también el nivel como directores de fotografía, camarógrafos o creadores audiovisuales porque tenemos esa capacidad de saber manejar el foco de nuestra cámara a nuestro antojo y centrando toda la mirada, toda la atención del espectador a donde nosotros queramos. Tampoco podemos dejar que la cámara decida la obturación. Siempre tratemos de pensar en la regla de los 180 grados, que dice que la velocidad de obturación debe ser por lo general el doble a la velocidad de fotogramas en la cual estamos grabando. Pasemos de la obturación a otro elemento que no puede bajo ninguna circunstancia decidir la cámara o no lo podemos dejar predeterminado y es la velocidad de fotogramas en la cual estamos grabando. Les hablaba de la regla de los 180 grados de la obturación y es justamente por esto. Cuando nosotros grabamos un video a 24 frames por segundo, básicamente estamos tratando de replicar lo que es más agradable para el ojo humano, que es algo que se ha estandarizado gracias al cine, porque desde que nacimos estamos viendo películas que se graban en 24 cuadros por segundo y por lo tanto cuando grabamos a 24 frames por segundo la velocidad de obturación debe ser el doble, es decir, 1 partido 50. Si grabamos con una obturación mucho mayor a esta, es decir, 1 partido 100, 1 partido 125, vamos a tener la sensación de que estamos grabando algo irreal, los movimientos van a ser excesivamente más fluidos y en vez de parecer una grabación de un ser humano, va a parecer la grabación de un videojuego, que justamente se desarrollan en tasas de fotograma muy altas, de 50, 60 frames por segundo, lo cual no se parece para nada a lo que ve los humanos, lo que vemos en el día a día. Si tenemos que grabar algo en cámara lenta, vamos a tener que grabar en velocidades de 60, 120, 240 fotogramas por segundo, siempre y cuando la cámara lo permita. Y la velocidad de obturación, volviendo a la obturación, tendrá que ser el doble. Si nosotros estamos grabando en 60 cuadros por segundo, la velocidad de obturación deberá ser de 1 sobre 120 o 1 sobre 125 en su defecto. Si estamos grabando en 120 frames por segundo, vamos a tener que colocar una velocidad de obturación de 1 partido 250 por lo general. Y esta regla aplica para todo. Por eso les decía que ni la velocidad de fotogramas ni la obturación puede ser decidida por la cámara. Esto no se les puede olvidar nunca, por favor, la velocidad de obturación, regla de 180 grados. Así como no podemos dejar que la cámara decida la obturación, tampoco podemos dejar que decida la apertura. Si nosotros queremos desenfocar los fondos, tener poca profundidad de campo, vamos a necesitar lentes que sean luminosos, lentes que tengan una capacidad de apertura mayor de 1.2, 1.4, 1.8 e incluso 2.8. Así vamos a tener ese desenfoque de fondo tan bonito que es llamado bokeh o la poca profundidad de campo. Si estamos grabando en un espacio no controlado donde no tenemos la posibilidad de colocar luz y necesitamos tener mayor iluminación, que más luz entre al sensor, si tenemos lentes luminosos también vamos a poder tener una apertura baja de 1.8, 1.2, 1.4 y de esa manera vamos a tener más luz en la imagen sin necesidad de subir demasiado la ISO. Y ahí vamos a pasar al último punto del triángulo de exposición, que es justamente ese, la ISO. Ya cuando la velocidad de obturación es baja, ya cuando la apertura también está en 1.8, en 1.4 y aún nos sigue faltando luz, nosotros tenemos que saber manejar la ISO justamente en unos valores donde no se genere demasiado ruido. La ISO es esa que le permite al sensor forzarlo un poco más para poder tener una imagen más clara si es necesario.
Hay cámaras que gestionan excelentemente la ISO, es una de las razones por las cuales trabajo con Sony, pero la ISO igualmente, a pesar de que la cámara sea muy buena, tenemos que elegirla nosotros, porque nosotros tenemos que procurar tener una ISO lo más baja posible. Si es posible trabajar con ISO 100, 125, 160, es mejor mantenerla allí, mantenerla a raya, porque cuando empezamos a subir la ISO por encima de los 1000, ya empezamos a tener este ruido digital que para nada nos gusta, estos artefactos que son molestos a la vista, y si no es una decisión como creadores que ese artefacto, que ese ruido digital esté, sencillamente tenemos que gestionar nosotros la ISO. Esto es algo que tampoco podemos dejar que la cámara decida en automático. Otra novatada, y que es algo que dejamos por lo general que la cámara decida, es el balance de blancos. Si nosotros vamos a trabajar en lugares diversos, en una jornada donde vamos a estar constantemente cambiando de lugares, de iluminación, de espacios, no podemos dejar nunca el balance de blanco en automático. El balance de blanco no se deja en automático jamás, de hecho. ¿Por qué? Porque sencillamente nos puede ocurrir que estemos grabando algo y las nubes pasen y salga el sol y la cámara decida automáticamente cómo quiere balancear esa imagen y pasemos de una imagen con unos colores cálidos a una imagen con unos colores totalmente fríos. Si ustedes tratan de arreglar eso en postproducción y lo logran de forma sencilla, me escriben por favor y me avisan cómo lo hicieron, porque es una de las cosas más molestas y una de las cosas más difíciles de hacer. También tenemos que aprender a trabajar con los distintos perfiles de imágenes que nos proveen las cámaras. Cada cámara tiene sus perfiles característicos. Si de repente tienes Sony, vas a trabajar con Slog 2, Slog 3, HLG3, Cine 2, Cine 4. Si trabajas con Canon, vas a trabajar con C-Log. Si trabajas con Blackmagic, vas a trabajar con V-Raw. Cada cámara tiene su perfil. Trata de ver qué perfil se ajusta mejor a los escenarios en los que sueles trabajar, y de esa manera vas a poder saber con qué perfil grabar antes de ir a una pauta. Por último y no menos importante, si tu cámara maneja distintas resoluciones, tienes que elegirlas y tienes que saber con cuál vas a trabajar antes de ir a terreno. Trata de decidir previamente si vas a grabar planos en 4K, si vas a grabar en 1080, si vas a grabar en 8K porque tu cámara lo permite o en 6K porque tienes una Blackmagic. Trata de pensar en qué tipo de proyecto vas a desarrollar porque no siempre necesitamos grabar en 4K si nuestro video va a terminar en unas redes sociales donde la calidad prácticamente baja a 720. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta y todos estos puntos los tenemos que revisar en nuestra cámara antes de ir a grabar cualquier tipo de video.